Hola, nuevo video sobre skins con condiciones raras. En este video les voy a mostrar algunos skins que solamente se pueden conseguir en muy buena condición y es imposible conseguirlos estando muy gastados. Generalmente los skins del juego varían muchísimo. Por ejemplo, un skin común como una AK-47 Vulcan la podés conseguir tanto en Factory New con un muy buen float para que se vea perfecta sin ninguna raya, como también la podés conseguir en un estado súper malo que parece que le pasaron 3 camiones y 2 tanques de guerra por arriba. Este es el caso para muchos skins del juego, la Dragon Lord por ejemplo, cualquier par de guantes, incluso cuchillos como los Freehand o los Crimson Web. Pero hay algunos skins en el juego que es imposible conseguirlos estando desgastados y otros que se pueden conseguir desgastados, pero es tan improbable que tenés que tener muy mala suerte para que eso te pase. El más común de todos es el skin Doppler o Gamma Doppler de los cuchillos. Todos los cuchillos Doppler y Gamma Doppler existen solamente en condición Factory New o Minimal Wear. En Factory New todos se ven casi perfectos, con algunas variaciones mínimas dependiendo del cuchillo en sí. Por ejemplo, a los Karambit se le nota mucho más el desgaste que a los Ursus, entonces es más fácil ver un Karambit Doppler desgastado, pero nunca vas a encontrar un cuchillo Doppler que sea field tested por ejemplo, o incluso un Karambit Doppler que se vea una parte solamente del skin, como si se da con algún skin, por ejemplo Crimson Web, Night, Ultraviolet y cosas así. Estos skins Doppler y Gamma Doppler existen solamente con un float entre 0 y 0,08, y a esto es a lo que me refería con que tienen que tener mucha mala suerte para que les toque uno en condición inferior. Para que un skin sea Factory New, tiene que tener un float entre 0 y 0,07, y como los Doppler solamente existen hasta 0,08, solo queda un rango muy chiquito entre 0,07 y 0,08 para que salga en Minimal Wear. Esto hace que los skins Doppler y Gamma Doppler en Minimal Wear sean bastante raros en comparación con su versión en Factory New. Hay unos 790 Karambit Gamma Doppler Factory New a la venta en Buff en este momento, pero solo 50 Minimal Wear, y lo mismo con un Flip Doppler, más de 1000 contra solamente 85. Hay que destacar que aunque sean más raros, no significa que sean más caros. Generalmente un Minimal Wear se vende por el mismo precio de un Factory New o incluso más barato a pesar de existir mucho menos. Eso es simplemente porque son skins que no se ven lindos gastados y no hay suficiente demanda para hacer que cuesten más. Saliendo ahora un poco de los cuchillos, tenemos un skin bastante normal que es la UP Graphite o grafito como le quieran decir. Al igual que los Doppler, solamente existe en Minimal Wear y Factory New, solo que esta vez su versión en Minimal Wear es mucho más común, ya que el rango de float va de 0 a 0,12 en lugar de 0,08 como los anteriores. Una vez más, se da que existen muchos más en Factory New, hay más de 1000 a la venta en Buff, pero menos de 150 en Minimal Wear. Este caso es un poco especial con el precio y seguramente tengan un precio bastante parecido en las dos condiciones, porque es un skin que se puede decir que es bastante caro para lo poco llamativo que es, pero eso se da porque se usa en contratos buscando la AK-47 Fire Serpent. Entonces generalmente cuando alguien compra uno es para meterlo en eso y no realmente para usarlo. Siguiendo con las AWPs, otro skin de AWP con lo mismo es la Lightning Strike. Tiene exactamente el mismo rango de float que los Dopplers y solamente se consigue en Factory New y Minimal Wear. Otra vez se da que hay más de 1000 a la venta comparado con solo 30 esta vez en Minimal Wear, pero el precio también es bastante parecido. Este skin no se puede usar en contratos como el anterior, pero al ser un skin que se le nota bastante poco el desgaste entre las dos condiciones, dejando de lado obviamente los casos extremos en Factory New con float súper bajo, la gente está dispuesta a usar una Minimal Wear y no les molesta tanto el desgaste, entonces es una opción más al momento de comprar una para usarla. También está la 57 Berries and Cherries, que una vez más solo existe en Factory New y Minimal Wear, con un máximo de 0,10 de float. En este caso hay 20 veces más Factory New a la venta en Buff en este momento comparado con Minimal Wear, pero ambas cuestan $22,5. Este caso es bastante igual a la AWP Graphite que vimos anterior, y el precio es bastante estable entre las dos condiciones, ya que es un skin que se usa mucho para contratos. Es parte de la colección Control y se usa para obtener una M41S Blue Phosphor o la USP Target Acquire, que también después se usan para contratos y se puede llegar a una AWP Fade. Para que esta Phase baje de precio, tendría que también bajar esos 3 skins de precio que salen de los contratos, si no, no se va a dar nunca que el precio baje. Y ahora les dejo un skin que es totalmente lo opuesto a los anteriores, solamente existe en una mala condición y es la SO2 Fubar. Este skin solamente existe en las dos peores condiciones y puede tener un mínimo de float de 0,40, ni siquiera llega a existir en Field Tested. Si le prestan atención al skin en sí, tiene un efecto de desgaste integrado ya en el skin mismo, es un skin hecho específicamente para estar desgastado y el creador lo hizo pensando ya en que no iba a existir en buena condición nunca. Si se preguntaban quién decide en qué condiciones existe un skin o no, esto es una decisión del creador del skin y Valve. Cuando una persona crea un skin, puede elegir el rango de float de su skin y si Valve está de acuerdo con eso, pasa a hacerse realidad en el juego. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse para no perderse la versión opuesta de los skins como la Fubar que solo existen en mala condición y los veo en el siguiente video. Bye.